Bueno, pues tenemos aquí hoy a Patricio Guzmán. Como nos pidió Pucho y los deseos de Pucho son órdenes para mí, pues nada, hemos conectado y tenemos que decir que yo lo conozco por medio de las redes, pero personalmente no nos conocemos, no hemos hablado nunca, es la primera vez y ya está, y nos vamos a conocer. Así que, por favor, Patricio, ¿te llamo Patricio o Pato? ¿Te llaman Pato? Me llaman Pato. Bueno, primero, muchas gracias, buenas tardes. Ahí sí que están de tarde, así que acá estamos cerca del mediodía. Estamos en Uruguay. Me dicen Pato, mi nombre es Patricio Guzmán. Y bueno, y también Pucho, bueno, por suerte que nos juntó, aparte de ser un gran colega, un buen amigo. Muy bien. Pues cuéntanos un poco, que te conozcamos mejor. Sé que que eres veterinario. Mirá, te cuento. Soy herrador desde el año 97. Ahí empecé a trabajar como herrador después de salir de un curso de herrador que daban en el ejército acá, en Uruguay. Ahí empecé ya estudiando para veterinaria, estudiando como estudiante de veterinaria. Me recibí de veterinario en el 2004, pero ya trabajando fuerte, muy fuerte como herrador. Entonces estuve en Dubái en el 2003 al 2005 y ahí me recibí de veterinario y bueno, entonces ¿qué pasa? Trabajé mucho de herrador, pero siempre con la mirada clínica. No soy tanto un herrador, no me considero un herrador clásico. Digo, me encanta la forjo, me gusta la parte del herrado, pero siempre lo hice con una mirada clínica médica. En el año 98 tuve la oportunidad de ver al profesor Denois acá en Argentina, que bueno, palabras mayores en todo lo que es aparato locomotor, y me di cuenta o empecé a sospechar en ese momento que el herraje iba más allá de colocar una herradura y que quedara lindo y que era en ese momento lo que yo quería, ¿no? Que me quedara una cosa vistosa y la maniobra. Y me di cuenta que iba mucho más allá. Y cada vez me voy dando más cuenta y asegurándolo que cada vez el errado tiene más importancia en cualquier atleta. Trasladándolo, tengo la oportunidad, mi padre es médico y mi hermano también es médico y lo traslado a la medicina humana o a un deportista. He practicado de todo tipo de deportes y el errado, el zapato, el calzado, para mí es totalmente, no es venir y colocarse, por más que yo me ponga el Nike que usa la Mil Yamal, no le voy a pegar como él, indudablemente, pero, pero bueno, es importante al momento un atleta empezar por ahí. Te cuento un poco la historia. Como siempre me dediqué al herrado, trabajé junto a un veterinario que hoy hace años que está radicado en Dubái. Trabajamos mucho con caballos de resistencia Caballos de Ray. y caballos de ride, endurance y ride. Espera un Y momento, Patricio. Gira, si estás haciendo la videollamada, gírala. Ahí te vamos a ver mejor porque se ve en pantalla completa. Gracias. perfecto, está perfecto. Detalles técnicos, Eso es. perfecto. Bueno, te cuento, fue un amigo porque empecé a trabajar como él, como ayudante, pero ahora somos como hermanos. Él hace años que está radicado en Dubái y siempre dedicado al caballo de ride o de endurance. Bueno, él hacía toda la parte clínica, yo lo ayudaba, era como su ayudante, porque no estaba recibido de veterinario, pero siempre hacía la parte del herrado, podológica, yo. Y bueno, cada vez arrimándome más y cada vez me va dando la razón el tiempo. Ya mismo el profesor de Noa en su última visita por acá por Uruguay, cada vez trabaja más con herraduras, cada vez tratan de las patologías prevenirlas, que es lo que trato de hacer, mi trabajo, que pienso yo que más como Un trabajo eh, preventivo. total, como hace la medicina. Estoy totalmente de acuerdo. La medicina es preventiva totalmente. Cuando ya tenés que actuar en una articulación, en un ligamento lesionado, ya venís corriendo atrás. Hay tratamientos, hay cosas, pero siempre el error es fundamental porque es el único que puede quitar tensión, quitar presión de un lugar, sacar el estrés. Y bueno, te podrás dar cuenta que estoy convencido que la medicina veterinaria y el errado van de la mano, pero totalmente. Totalmente. Además, últimamente por aquí, aparte de Pucho, ha pasado más gente que son, además, hace poco tuve a un colega aquí que es veterinario y herrador, las dos cosas, y es por eso, por ese enfoque que tú estás diciendo también, de que hablaba de eso, Jaime hablaba de eso, de que él estudió veterinaria, fue un poco al contrario que tú.
él estudió veterinaria y se daba cuenta de que para tener el resultado que él quería le hacía falta también la parte de herraje. Sí, en realidad, la realidad del tema o cómo se manejaba antes, te estoy hablando antes, hace 50 años, capaz o más, el veterinario daba las indicaciones al herrador y el herrador cumplía el trabajo. Entonces el herrador tenía que tener un dominio muy claro del tema para llegar a hacer lo que quería el veterinario. Y, pero opinaba, en realidad no tenía tanta opinión, sino que más bien cumplía el tratamiento que le mandaban a hacer. Hoy en día hay muchos veterinarios que se dedican y trabajan con el herrado como un extra más, como una herramienta más para llegar al tratamiento de la traumatología, ¿no? Del aparato locomotor, la ortopedia equina. Entonces, es como que una cosa complementa a la otra. Lo único que acá en Uruguay por lo menos nos pasa que los veterinarios se apoyan mucho en los herradores y bueno, te cuento, yo tengo una escuela de herradores desde el año 2003 y mi escuela de herradores se basa en que a algunos no les gusta, algunos erradores, porque sé que los hago. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que saber anatomía, hay que saber fisiología, hay que saber biomecánica. Y el herrador, yo, por lo menos cuando yo empecé a errar, yo quería clavar la herradura y empecé a errar porque no tenía ni idea. El primer clavo que puse, en realidad, lesioné mi caballo, le puse mal el clavo, luego salió sangre, pa, horrible. Dije, nunca más toco un clavo. Bueno, por suerte no cumplí esa promesa y bueno, ahí empezó la curiosidad sin saber en el mundo que me metía. Entonces, después que empiezan un curso básico de herrador, se meten en un mundo y mirá la peculiaridad que tiene esto, que lo vengo estudiando hace tiempo. Después que hacen el curso de herrador, todos los herradores, y que se tome en el buen sentido lo que voy a decir, todos los herradores son veterinarios frustrados. Todos quieren ser veterinarios, porque se dan cuenta cómo vive la biomecánica, hablando de aparato locomotor, ¿no? Pero claro, ya están formados como herradores, ya tienen una familia, ya estudiaron veterinaria, ya no lo van a hacer, entonces quedan ahí, quedan como el esperando que quieren ser más, y bueno, no van a ser veterinarios, pero tienen que dominarlo, ¿no? Casi como un veterinario. Hombre, tanto como llegar a veterinario no, pero dominar toda la parte de anatomía biomecánica que nos afecta a nosotros, por lo menos de las extremidades, aunque en realidad nos afecta todo el caballo, todo el conjunto Total. del caballo, no es solo las extremidades, pero como mínimo, debemos conocer desde el carpo y el tarso hacia distal, todo, Totalmente. con el mayor detalle que podamos. Y cuanto más información tenés y más conocés, mejor podés. ¿Qué pasa? Mira, yo cuando empecé a errar, una de las cosas que me preocupaba era que demoraba mucho errando. Pero me doy cuenta que cada vez demoro más, porque cada vez veo más cosas, cada vez quiero hacer más cosas. Entonces, cuanto más sabés, más cosas ves. Antes no veía nada y erraba. Era todo rápido. Era mucho más rápido. Pero bueno, está. Ahora he hecho un cambio, he dejado de errar, ya hace 2 años que no trabajo como errador. Estoy con la escuela full, pero me he dedicado a pasar a dar cursos a los estudiantes de veterinaria. Veterinarios nuevos, estudiantes de veterinaria. Entonces estoy haciendo mucha clínica y muy relacionado con radiología, ecografía, relacionado todo al errado porque está muy de la mano. Creo que es una herramienta, el errador tiene una herramienta y una visión que nunca la va a tener el veterinario. Porque el veterinario, a no ser que sea un veterinario que se haya dedicado exclusivamente, te digo, conozco veterinarios muy buenos, que están muy en el tema, pero el herrador mira el casco de otra manera, ve cosas que el veterinario, si El no está metido en herrador el tema, no lo las va a ver. siente el casco, los herradores lo sentimos porque lo Eh, tenemos entre las manos, eh, eh, lo palpamos. explico, pero sin ir más lejos, el herrador, yo mira que soy muy de hablar, a veces se puede entender, o puede ser un poco grosero a veces cuando digo las cosas, pero que se entienda todo en el buen sentido. El herrador es un especialista, por ejemplo, vos vas a un hospital, te hace una ecografía, no un médico, un técnico ecografista, que maneja la ecografía y le pasa un informe al médico, el médico ve la ecografía y te dice un diagnóstico. Los radiólogos no son médicos, Claro, son radiólogos, son radiólogos. Entonces, el herrador es un especialista de casco. totalmente. Lo ve de una manera y te puedo hacer un informe, te digo porque yo veo un casco y le veo un millón de cosas que a veces, y las ves así, las ves de una... O sea, lo único que hago durante 30 años fue mirar cascos. Entonces tenés una especialidad que lamentablemente tiene el nombre de herrador y me parece que el nombre desmerece un poco. Mirá que sin hablar, no quiero que suene grosero lo que digo, pero a veces uno dice herrador
es un oficio, como que se valora un poco, no se valora tanto lo que es, y me parece que tiene mucho, mucho para aportar a la medicina veterinaria, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué tal ahora que lo has dicho? ¿Cómo está visto cómo está visto el oficio de herrador por allí en tu zona, en tu país? Acá en Uruguay ha crecido muchísimo. En Uruguay hoy, mirá, es más, lo converso con los veterinarios y no te puedo decir un porcentaje, pero un porcentaje muy alto, más de la mitad de los veterinarios, por no decir llegando al 90, 80, 90%, se apoyan en los conocimientos del herrador, piden consejos al herrador, Qué bonito que es eso, antes, ¿no? que antes era al revés, Era al revés. porque el veterinario venía y decía tal cosa, el herrador hacía, y muchas veces, acá pasa así, la historia fue así. Los herradores durante mucho tiempo y los veterinarios durante mucho tiempo dominaron mucho el casco. Porque la principal patología, o por lo menos los libros de veterinaria, te dicen que cualquier caballo que claudique, el responsable es el pie hasta que se diga lo contrario. Cualquier libro. Ya está. ¿Está? ¿El tema cuál es? Que se empezó a perder eso. ¿Por qué? Porque los veterinarios en un momento empezaron como a dejar de darle tanta importancia al casco, por lo menos acá, lo que pasa acá en Sudamérica. Y el herrador se empezó a separar y hubo una brecha ahí separada entre el herrador y el veterinario que muchas veces entraba en conflicto el herrador Sí, con el veterinario. sí, sí. Yo no pude entrar en conflicto, a veces entro en conflicto conmigo mismo porque soy herrador y veterinario. Claro. Pero el problema cuál fue, que yo esa brecha, creo que acá en Uruguay lo que logré hacer fue acortarla porque los veterinarios ya no se preocupan tanto de tener la razón, sino que consultan al herrador y los dos van por el mismo objetivo, que el caballo salga adelante. Claro, uniendo fuerzas y conocimientos y trabajo para que el objetivo sea el mismo. No, no, Totalmente. no refugiándose cada uno en su ego de que, pues yo Ta, como sé de casco, sé ta. de casco. Yo como sé hacer un diagnóstico, soy el del que sé lo que le pasa. No, se trata de unirse y de trabajar los dos juntos. Que a veces uno cuando lo dice, pero era la realidad, acá era la realidad. Hoy en día, yo digo, lo hablo mucho con los veterinarios, y dicen, no, no, los herradores que están preparados, los veterinarios trabajan juntos, pero totalmente juntos. Y sí, me parece perfecto, ¿no? Que es Sí, sí, así. aquí pasa algo parecido, sí. Cada vez más el trabajo del veterinario y el herrador es más trabajo en equipo. Y uno de los grandes responsables, si no el responsable, es el profesor de NOA, ¿no? El profesor de NOA siempre, desde que yo lo conozco, siempre con herradura, por más que trabajan con medicaciones y con cosas, y rehabilitación, y hay una cantidad de terapias y cosas, pero la herradura siempre está, en los tratamientos siempre está. Es Y yo fundamental. voy más allá, mirá lo que te digo, voy más allá, bueno, yo tampoco te conozco, vos sos herrador. Yo soy herrador. Cuando vos ves un caballo, ya mirás los cascos y sabés cómo están los aplomos, sabés qué estructura va a estar tensionada, dónde va a sufrir más. Entonces, ¿vos qué hacés? Vos, antes de que el caballo empiece a entrenar, vos tenés una cantidad de datos que todavía no le pasó nada y ojalá no le pase, pero lo más seguro es que con el tiempo le van a pasar. Sí, sí, que tiene esa predisposición. Yo siempre digo, porque antes de herrador, yo empecé a ser herrador porque era aficionado al caballo y montaba y andaba con caballos y yo siempre lo he dicho que yo si tuviera que comprar un caballo o si tengo que comprar un caballo, lo mejor que le puedo hacer es herrarlo. Porque yo si lo hierro, le hago un examen al caballo Totalmente, que totalmente. lo conozco de los pies a la cabeza, incluso el carácter, le conozco, eh, ah, lo lees desde Sí, el sí, casco. sí, exactamente. Exactamente, es así. Entonces, acá por suerte ha mejorado mucho, los cerradores trabajan muy buen nivel, pero hubo una época que no era tan así. El herrador como que había perdido cierto grado de nivel o de valor, y bueno, pero hoy en día, por suerte, funcionan y bueno, y yo me encargo de justamente con los cursos en la escuela, tengo cursos básicos, tengo cursos un poco más largos, más profesionales, tengo cursos clínicas de un día, por ejemplo, de laminitis, de desviación en potrillo. Ahí tengo, y tengo un hospital, ahora ya te cuento también, me armé un hospital para la minitis. Me vienen caballos con la minitis. Solo específicamente para laminíticos. Sí, me han llamado por otras cosas y todo, soy solo para la laminitis. ¿Y qué instalaciones o qué terapias tienes para ese tipo de caballos? No, el tratamiento mío para la laminitis, primero, bueno, hacer un diagnóstico, ver qué tipo de laminitis es, por qué es la causa, cómo está ese hueso dentro del casco, que ya lo hago con radiología, y después, bueno, el mismo caballo, mirá el secreto de mi hospital. El secreto de mi hospital es este. Yo tengo una cocina en mi casa donde apronto el mate, viste que los uruguayos tomamos mate.
Bueno, yo todo es religioso. De mañana yo me levanto, apronto el mate, miro por la ventana para afuera y veo los caballos que tengo. El que está internado no, está dentro de un box. Tengo un box como una cama muy buena, con goma, con una cantidad de cosas que le sirven mucho al caballo. Pero los que están afuera, mientras estoy aprontando el mate, estoy haciendo mi inspección visual. Están Y sueltos ahí, en un paddock, en un corral. lugares chiquitos, lugares chiquitos. Y ahí veo cómo caminan, si no caminan, si se mueven bien. Entonces, mientras pronto el mate, los miro y ya sé si ese caballo está cómodo o no está cómodo. Y bueno, y ahí voy jugando con las herraduras, dando apoyo, quitando acá, dando allá. Uso herradura, uso todo tipo de herradura. Le voy buscando la vuelta que a veces en la laminitis, ¿qué pasa? Vos haces un trabajo, me pasaba antes, hacías un trabajo y te ibas. Volvías al mes. Y en el mes ese no veías el caballo. Entonces, te podían Claro, contar. claro, un herrador que llega a una cuadra no hace su trabajo y como lo normal es que no lo vuelva a ver. El secreto que lo veo todos los días. Entonces, cuando está incómodo, no pase un mes para volver y el caballo pasó mal. Al otro, vos lo errás, a veces lo hago todo perfecto, quedó divino, y el otro día está incómodo. Y bueno, tengo que sacar, tengo que fijarme por qué está incómodo, por qué lo dejé incómodo, si estaba bien, por qué Y ese creo que es el secreto del hospital. Después una instalación con muy buena cama, porque hay algunos que vienen con las terceras falanges fuera del casco, o que bastante grave, o infusuras, la mentis crónicas, ya con huesos con mucha patología, muy destrozados, vamos a decir. Pero nada, creo que el secreto del hospital es que están ahí y los puedo ver. Y, Y no, a veces, y qué tipo de herrajes y qué tipo de tratamiento les haces? Que nos has hablado que antes que depende de cómo los ves, le haces una cosa u otra. seguro, primero lo que hago es cuando llegan algunas radiografías para ver cómo viene, en qué situación está, veo por qué fue la causa, averiguo por qué fue la causa de la laminitis, si es crónica, si es aguda, depende. Y el tratamiento básico es darle apoyo a esa tercera falange, que no se mueva dentro del casco. A veces hay infusoras que ya vienen están fijas, no se van a mover, pero cuando a veces no están todavía fijas, que es una infusora más nueva, trato de darle que se quede quieto el hueso, que no se mueva. Ese hueso, si no se mueve De, dentro del casco, va a intentar hacer una cicatriz. de Y eso parar la como vos lo rotación, ves. ¿no? De parar la Rotación. rotación. Rotaciones, hundimiento, claro, depende cómo se mueva. El hueso se mueve dentro del casco de mil maneras, ¿no? Uno piensa que solo hace una rotación, pero se hunde, se mueve Claro. unilateral, hace de todo. ¿Y eso quién te lo dice? Te lo dice el caballo, porque si vos pusiste un apoyo y le diste un mal apoyo, no va a quedar cómodo. Te digo más, uso muy poca analgesia. ¿Por qué? Porque mi analgesia. Para no enmascarar la Exacto, comodidad o la incomodidad del caballo. exacto. Lo que sí es que a veces, para el único que es perjudicial es para mí. ¿Por qué? Porque yo los estoy viendo todo el día. Y algunos que no los puedo dejar bien y eso, la cabeza Sí, está todo el día. te cuesta verlos cuando se te está viendo el dedo un poco Ah, perdón, perdón. en esta parte, A ver, ¿cuál tomo? en la Está. mano. Ahí, ahí. ¿Y usas clocks de madera o Sí, simplemente? uso muchas herraduras de madera, uso apoyos blandos, que ya sé que pueden ser como una tela, uso el esterifón, que es una espuma de alta densidad. A mí me da mucho resultado usar telas. Cuando empiezan con la infosura, que empiezan con los dolores, con la lamita y todavía no rotó, le doy apoyo y no, hace tiempo que no uso herradura con clavos, cuando están empezando. Ah, telas de fibra de vidrio. No, telas de tela, una tela una tela de las camisas, Sí, cualquier tela. La sí. envuelvo y hago un zapato de tela. Entonces es firme, pero a su vez es Como maleable. Se puede, un vendaje, como un vendaje. como un vendaje, ahí está, como un vendaje. Acá soy medio famoso acá porque uso en realidad lo que te voy a decir lo que uso. ¿Viste los trapos para limpiar el piso? Sí, las gamuzas estas, ¿no? Las gamuzas para limpiar el piso, esas las doblo, les hago una forma de zapato y las coloco debajo de la tercera falange. Dependiendo un poco de cómo venga, ¿no? A veces viene alguno con un hueso afuera, hay una cantidad de formas de infosura. Depende cómo lo haga, pero lo que sí, después que los coloco, los dejo quietos. Entonces, si tengo una tercera inestable, lo que tengo que hacer es que quede estable. ¿Cómo queda estable? Que no se mueva, sino cada vez que se mueve, el flexor profundo tracciona, el peso le hace hundirse, la dejo quieta y eso va a formar una cicatriz como cualquier herida. ¿Cómo me doy cuenta que forma la cicatriz? Porque el caballo empieza a quitarse el dolor. ¿Y cómo me doy cuenta que está bien? Porque en el box gira bien. Empieza a caminar, empieza a moverse. O empieza a estar parado, que antes venía del piso, o empieza a estar mejor, más cómodo, se mueve un poco más libre dentro del box. Y lo otro que mido es pulso. Tengo 4 grados de pulso, pulso en las digitales, ¿no? Sí, sí. Pulso cero, las digitales pulso cero es cuando no lo encuentra nadie, no se toca, por la piel más gruesa.
Pulso uno es cuando ya la gente, sí, yo lo noto, pero vos Notas. no, pero yo sí. Es un pulso uno. Pulso 2 es cuando se encuentra leve y se encuentra. Pulso 3 cuando lo encuentra todo el mundo. Cualquiera que no sabe, toma el pulso y es un pulso 3. Cuando está en pulso 3 no se mueve del box. No sale. He tenido caballo hasta 8 meses dentro de un box. Entonces, hasta que no está pegado, fuerte, viene ese hueso, bueno, voy sacando radiografías seriadas, trato de que críe suela, trato que se riegue bien el casco. Entonces uso mucho, voy cambiando, voy buscándolo, veo cómo va creciendo el casco, todos los seños de crecimiento. Es un Pero por lo que seguimiento que hago. veo, todo muy sencillo y cosas nada aparatosas. Es demasiado sencillo el problema. No es que sea demasiado sencillo, es No, que porque la tendemos gente a quiere. no fijarnos en lo sencillo. La gente quiere que venga una herradura especial, rara. Muchas veces dejarlo quieto, darle apoyo, esperar que se haga la cicatriz y después el casco va a crecer. El casco es lo que menos me interesa. Si el casco va a crecer y yo lo corto como yo quiero, lo moldeo como yo quiero. Entonces, muchas veces es un tema, la gente a veces no quiere lo sencillo, la gente no quiere, cuando se lo explicás a la gente, yo soy muy de dibujar, bueno, que sigo a Pucho, es uno de mis, de mis guías, Pucho dibuja mucho, bueno, yo trato de dibujar y explicarle a la gente, y cuando la gente lo entiende, que es una parte importante, cuando la gente entiende la patología y ve la gravedad, ahí también hay una mejoría, ¿no? Mientras la gente no lo entienda, por ejemplo, ese caballo, mira, cuando llega una infosura, ahora lo llevan a casa, pero cuando voy a atender una infosura afuera, lo primero que miro es la cara del dueño. Si el dueño quiere y está dispuesto a sacar ese caballo adelante, sale adelante. Si el dueño no quiere porque tiene 50 caballos y no le va a dar la importancia que tiene, ese caballo va a sufrir. La implicación del dueño es fundamental. Total, total. Y entonces, háblanos de tu escuela. ¿Cómo organizas el trabajo en la escuela? ¿Cómo organizas...? Mira, eh, la escuela tengo unos cursos muy básicos. Acá por lo general la gente sin conocimiento hierra, coloca herraduras. ¿No? Porque el padre sabía o porque vio a uno y bueno, y lo hace. Entonces, tengo un curso muy básico que es de 2 días, que la gente aprende a leer un poco el casco y ya no lesiona. Y coloca las herraduras del tamaño que son y no tiene grandes desbalances. Eso es un curso básico, básico de 2 días, muy básico. Después, ¿qué pasa? Tengo un curso de 3 meses, que ese sí, es más, tiene mucha más carga horaria, tenemos mucha anatomía, igual les doy un bombazo de anatomía ese curso corto, ¿no? Pero les meto más anatomía, biomecánica, que entiendan lo que es la inflamación, que entiendan lo que es un hueso, que entiendan lo que es un tendón. Entonces la gente se va metiendo en el tema 3 meses y bueno, de ahí arrancan a trabajar. Esos por lo general son los que quedan trabajando realmente como herradores de nivel, ¿no? Y esos herradores que ya están con nivel vienen a hacer diferentes clínicas con un poco más de luego de especificidad. alguna especialización, de alguna Seguro. patología y tal. Y forja también hacéis Y hacemos forja. plástica. Siempre la dinámica es así. De mañana salimos a herrar, todas las mañanas. Tengo un tráiler con una herrería armada. Salimos, vamos a diferentes cuadras y herramos de mañana y de tarde volvemos y después de comer forjamos toda la tarde. Y dependiendo ahí a la hora que sean, una o dos veces por semana o 3 veces por semana, dependiendo un poco la carga de los teóricos o cómo vengan entendiendo, clases teóricas. Entonces tenemos todas las patologías del pie, tratamos todas las patologías del pie, pero primero hacemos anatomía de todo el caballo, anatomía del casco, hacemos disecciones, vemos. Una cosa es imaginárselo. Y otra cosa es eh, verlo por dentro a mí me directamente. gusta mucho disecar. Para la ecografía me pasa lo mismo. La gente cuando quiere hacer ecografía y se imagina las cosas, es diferente cuando vos haces la ecografía y tenés una pieza disecada acá y vos tenés que ver lo mismo en la ecografía. Entonces, ver no es imaginarse. Me parece que es fundamental eso. Ver y tocar, verlo en Sí, persona, no sí, es, sí. mucho Es más diferente. diferente. Por eso, Y por eso bueno, volviendo a Pucho, lo que decía, por eso él es tan didáctico, porque la forma que tiene de dibujar es que te lo enseña por dentro. te lo hace tridimensional, él te hace el Claro. dibujo y te le da profundidad, te le da casi como tocarlo. Pero ya te digo, junto mucho la parte de veterinaria con la herrería. Como le doy clases a estudiantes de veterinaria y le Hmm. doy clases a herradores, tienen muchas clases juntos. Entonces comparten mucho. Claro, tengo que traer los herradores un poco arriba, levantarles un poco el nivel en lo que es anatomía o fisiología, y, Para que eh, puedan y, compartir la clase con los Claro, veterinarios. pero no hay problema, se complementan bien. Y bueno, nada, o sea, me encanta enseñar y me encanta ¿sí? Una cosa que es satisfactoria en esto, muy gratificante, es cuando la gente empieza.
con mucho miedo porque no tiene idea lo que va a hacer y no se imagina, y vos le empezás a contar y se empiezan como a apabullar de tanta cosa hasta que se empiezan a dar cuenta cómo funciona y lo terminan haciendo y la gente lo ve en la cara, que claro, que se dan cuenta que no tiene ningún misterio. Hay que estudiar. Al principio parece una montaña enorme, pero luego se va haciendo más pequeña. Totalmente. ¿Y eso qué lleva? No, no lo puedes hacer de un día para el otro, lleva a seguir, si te gusta vas a seguir investigando y vas a seguir, lo dijo ya el Quijote, que suyo, el Quijote dijo eso, ante las cosas nuevas, todo te parecerá imposible, no estás preparado para las cosas nuevas del mundo, confía en el tiempo, que te dará dulces salidas a muchas amargas dificultades. Totalmente. Y es Y así. aquí, además de mi tierra del Quijote, que aquí es donde, del Quijote de la Mancha, yo Ah, soy de la mirá, Mancha. mirá, mirá. Y es tal cual, es tal cual. Vos te vas metiendo en un mundo que, claro, nunca tiene fin, pero a medida que vas investigando cada vez más, es apasionante, ¿no? Y ver que la gente viene con ese miedo y se da cuenta que, claro, después, acá hay todo como una, yo no vengo de familia de caballos ni nada, ¿no? Mi padre es médico, mi madre tiene negocios. eh, entonces entrar en el mundo del caballo era como que yo, como que no era del mundo del caballo. Y creo que eso también me ayudó a no crearle tanto como el misterio de que no, está todo estudiado, está todo, la gente tiene todo, yo tengo muchos protocolos para hacer las cosas, es clarito, mirá, una cosa que pasa un caballo claudicando, todos lo miramos y tiene razón Pucho, te dice, todos entramos en pánico durante 10 segundos, porque nadie sabe qué tiene, pasa caminando y uno te cae, capaz que tenés uno que sabe mucho y dice, no, le duele el menudillo, le duele el carpo, pero a todo el mundo le pasa, cuando entras en pánico, ¿qué haces? Respirás y armás un protocolo que, bueno, ahora vamos a hacer un trote en línea recta, después lo Vamos a trotamos empezar. en círculo, está todo armado para que vos sos un investigador. Entonces, vos entrás a la película y no sabés cuál es el asesino, tenés que hacer toda una investigación y al final vas a llegar. Y bueno, eso es lo apasionante de esto, que no se precisa, o sea, se precisa conocer justo esas cosas, ¿no? Lo mismo el errado. Y el perfil, ¿cuál es un perfil así típico de tus alumnos? ¿Son gente, chavales jóvenes? ¿Son más gente más mayor? ¿O es de gente de chicos, más chicas? Hay de todo, mira, cuando empecé era mucha gente mayor. Y cuando empecé no era una cosa que no estaba muy aceptada hace 30 años, ¿no? No estaba muy aceptada, era como un oficio que la gente no lo quería agarrar, como que no era muy remunerado, como que era una cosa que le hacías solo cuando tenías tiempo, no había herradores profesionales, ¿tá? Era muy Sí, era, poco y era no. como una segunda actividad, ¿no? Ahí Como está, total, total, acá le llamamos una changa, ¿tá? Le llamamos así. A medida que fue pasando el tiempo, los herradores empezaron a dedicarse a herrar caballos solamente, no como una segunda actividad, y bueno, se fue instalando en el tiempo y hoy ya la gente lo toma como un oficio que va a dedicarse a eso y nada, hoy está funcionando. y Y es un buen ahora oficio empezó a bajar la para edad. y es ¿Eh? un buen oficio en Uruguay para dedicarse a él. Sí, sí. Sí, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos en Uruguay una ventaja, que tenemos muchísimo caballo. Es mucho caballo de raíz, de resistencia, ¿no? Y sí, me parece que no te quiero dar una falsa información, pero estamos dentro de los rankings de más caballos por habitante. Me lo creo, me Somos de lo los creo. que, de los que están más en el top. Entonces hay mucho caballo, se hace mucho deporte a caballo, hay deportes de muy alta exigencia, entonces se necesitan herradores de alta calidad y veterinarios de alta calidad, jinetes, entrenadores. La doma está creciendo mucho también, estuvo un poco quedada, y ahora hay domadores con un profesionalismo muy alto, que con una carga de dedicación importante, todo va como mejorando. ¿Y hay alguna regulación en Uruguay por parte del gobierno o alguna organización o algo que regule el oficio de herrador o no? No, Nada, absolutamente nada. Creamos nosotros una asociación de herradores para tratar de ver si le podíamos dar un perfil, pero nunca pudimos, nada. nunca. Ahora lo que hay es que en realidad tenemos como una sociedad entre nosotros que hacemos un congreso, pero no hay nada que lo regule así. El tema es que lo Oficialmente, va igual. En regulando España pasa igual. así, está. Porque, viste, acá lo va regulando la exigencia. Entonces tenés clientes de todo tipo, la gente que está en el deporte, indudablemente, que necesita herradores. Entonces el mismo cliente va como regulando, pero no hay una regulación legal.
Mirá, te digo más, para los veterinarios recién hace poco tenemos una regulación más o menos regulado, no está tampoco regulado. Acá la gente puede Bueno, medicar, puede... Sí, sí. y yo hace años tenía bastante contacto con el caballo de resistencia durante un tiempo y yo por eso conocía que en Uruguay es un exportador grande de caballos de resistencia por el caballo natural de allí, ¿no? El caballo criollo le llaman o cómo es. Mira, acá tenemos un caballo, el caballo criollo, que es un caballo de trabajo, un caballo chico y de trabajo, pero acá hay un deporte que se llama raíz, Sí, el RAI. que, pero el raíz que tiene usted es como si fuera el endurance, ¿no? Sí, sí, Está bueno, es diferente, es porque diferente. es diferente. El endurance lo corren en varias etapas, tiene varios controles, Sí. es marchas más lentas. Nosotros tenemos un raíz que se corre de hace 80 años con una federación que lo regula, con veterinarios, con todo muy regulado, pero son solo 2 etapas. Y hay raíz largo, que son de 90 kilómetros hasta 120, 115, y son solo 2 etapas, o raíz cortos, que son hasta 60 kilómetros, 40 y 20, a velocidades muy altas. Lo corren por el costado de la calle, de la carretera, a velocidades, te digo, el promedio está en 32 kilómetros por hora. Joder, sí es rápido, Bueno, sí. sí, En- muy rápido, muy Entonces, rápido. por eso, Y el caballo que tenemos son puras sangres de carrera cruzados con alguna línea de criollo, con alguna línea de árabe, pero básicamente fueron pura sangre de carrera que ahora hay líneas ya directas hechas para resistencia, ¿no? Para raíz. entonces, por Entonces, eso ya me voy atando cabos de que por eso la gente de Emiratos, Dubái, esta gente que las carreras en el desierto ganaron un montón de velocidad, ese caballo pues es el idóneo para eso. es exactamente. Es el que vienen a buscar para eso. Y se vende mucho caballo árabe, se vende mucho caballo de endurance, pero el caballo de raíz funciona muy bien también para eso. No todos, pero sí, hay un mercado importante y sí, aparte, mirá, empiezan las carreras en marzo, todos los fines de semana hay carreras, y de 90 kilómetros, 100 kilómetros, y cada pueblo del país tiene su carrera. Entonces, la fiesta del pueblo va Sí, más sí. allá del deporte, es como el evento social del pueblo. Ese pueblo, ese fin de semana, para todo, se dedica todo específicamente a esa carrera. Para Entonces, las asistencias, para hacer todo. todo a alquilar las casas que la gente viene, o sea, ahora hay veces que hay fin de semana que hay 3 carreras en diferentes lugares del país y bueno, empiezan en marzo y terminan en noviembre. Está toda la temporada, hay mucho caballo, muchas carreras y bueno, ya te digo, la velocidad es lo que llama la atención, ¿no? Entonces me creo que los herradores tengan trabajo y que haya demanda de herradores, porque si hay esa actividad de carreras, y si estás diciendo que la doma también está en auge y que todo el sector hípico tiene ese auge, me creo que los herradores haya demanda. Sí, por suerte hay demanda de herradores cada vez más y bueno, y los que están trabajando trabajan muy bien y que para mi escuela son la mejor propaganda, ¿no? ¿Qué pasa con estos deportes? No es solo el día de la carrera, es todo el entrenamiento previo. Claro, claro. Entonces, ahí es donde trabaja el herrador. El día de la carrera es el herrador de donde menos peso No, tiene. nada. Porque vos tenés que entrenar un caballo de estos 2 años, 3 años y hacer un mal herraje, no llegan. Entonces, sí, sí, por suerte se mueve mucho el tema de los herradores en todos estos deportes, ¿no? Sí, sí, muy bien. Además que en esas disciplinas es fundamental que los caballos estén bien herrados, que hay que herrarlos a menudo porque las herraduras se desgastan mucho. ¿Y qué tipo de herrajes se hacen en esas disciplinas? ¿Herraduras normales o se usan también herraduras de goma, que por aquí se está usando mucho eso también? Sí, mira, goma las veces que hemos probado no han resistido, No porque el aguantan, terreno, ¿no? El el desgaste. terreno es muy, muy abrasivo, sí, o sea, corren arriba de la calle y cuando vienen corriendo, ¿qué pasa? Vos venís corriendo una carrera de estas, los caballos empiezan a cansarse y cuando van por el costado de la ruta, que es tierra, vamos a decir, el rebote del pie es menor. Entonces, cuando el caballo los últimos kilómetros lo hacen mucho por arriba del asfalto, porque el rebote es mayor. Con toda la contra que tiene el impacto, con el trauma Sí, en la pero les articulación, con pesa todo. menos. Pero claro, rebota más, entonces, pero claro, la herradura también se gasta. Entonces acá lo único que, aluminio, por ejemplo, no hemos probado muchos aluminio, depende, alguna ruta puede servir aluminio, pero si no es hierro de 10 milímetros de alto, y a veces tenemos que poner vidias para que no resbale, ¿viste?
y a veces en alguna competencia, entre medio, cambiar herraduras, porque no llegan a completar La gastan antes, los gastan sí, la antes. gastan antes, sí. Mira, caballos que están entrenando fuerte para raíz, un herraje normal, eh, 10 días, 12 días, 15 días le dura. Sí, 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 me lo creo porque yo lo he vivido eso. Sí, sí. Entonces, En terrenos sí. abrasivos, los caballos que entrenan así, en 15 días no llegan las herraduras. Sí, sí, y se gasta mucho y pues, son deportes que llevan mucho tiempo, entrenamiento, mucha hora, llevan velocidad. Ahora, ¿qué pasa? Están buscando pistas o van a la playa, se trasladan los caballos para entrenar justamente para cuidar, no solo las herraduras, ¿no? Las articulaciones, todos los ligamentos, el tendón, todo. Tratan de buscar pistas un poco más amortiguadoras y van cambiando los entrenamientos, ya no hay entrenamientos tan largos, sino con un poco más de intensidad, todo va evolucionando, pero el desgaste del pie, llega un momento que no tenés donde poner un clavo, es todo Claro, agujeros. claro, claro. O aprovechar las mismas claveras viejas para poner las mismas, pero no se Sí, puede. sí, y clips, y sí, sí, hacé lo que puedas. Lo que puede, donde Sí, puede. Se trata hacé lo que puedas. de sujetar la herradura y proteger el casco. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero, bueno, es todo, la gente está muy ya, o sea, hay un profesionalismo muy alto, ¿no? La gente está muy al tanto de todo. Y cuando yo empecé con esto, 97, yo empecé antes, porque yo corría este tipo de competencias, en el año 94, 93, era mucho más, ¿cómo te puedo decir? No profesional. Hoy todos los equipos tienen un veterinario, un entrenador, un herrador, gente para la asistencia, y se ha profesionalizado mucho los deportes. Entonces, todo lleva también a que han aumentado las velocidades, los caballos resisten más, o sea, compiten durante más tiempo, todo ya ha mejorado, ¿no? Y tu experiencia, has dicho que estuviste en Dubái. ¿Cuánto has dicho que estuviste? ¿En Mira, dos yo años? fui dos veces. Primero fui de 2003 al 2005 a Dubái como herrador, y ahí estuve trabajando en Dubái, pero para un establo de Abu Dhabi, con mi amigo este que era veterinario. Él era veterinario y yo era el herrador. Y ahí también montaba y corría en las competencias. Que es otra cosa muy importante en la parte clínica, ser jinete. También, totalmente, ¡Wow! estoy de acuerdo. Eso te da una información. Mirá, yo he llegado a hacer la locura, no sé si locura o no, pero de subirme y yo ver cómo siento el caballo. Entonces a veces la gente es como todo, ¿no? Pero el que lo siente, vos puedes traer el mejor veterinario, el mejor herrador, el mejor remedio, la mejor medicina, todo, y el que lo sube, si no, está mal, el que lo sube se da cuenta. Si es observador, se da cuenta, si está bien, está mal. Entonces el ser jinete te da también una ayudita. Bueno, eso fue en el 93, 94. Y después me dediqué ya a trabajar y me fui a Dubái en el 2003 siendo herrador, no era veterinario. Y después sí volví a Dubái como veterinario para el hospital de Dubái, para un establo ahí en Dubái, del 2008 y 2009, hice la temporada ahí. Y después siempre estuve muy relacionado al enduro porque fui el herrador de la selección uruguaya durante muchos años. Y bueno, yo también te lleva a... Se ha cortado un poquito, pero ya ha vuelto, ya Ahí ha vuelto. estamos. Así que bueno, esa es mi vida. Herrador, veterinario, tratando no, juntando todo, porque me parece que esa es ¿Y tus comienzos la como clave. herrador fueron autodidacta, en alguna escuela? No, yo empecé como herrador, primero mirando a amigos que lo hacían sin tener conocimiento, y tenía mucho miedo de hacerlo, porque nadie me daba una explicación clara de por qué. Yo soy muy preguntón. Todo tiene que tener un porqué. Pero no te lo Bueno, decían, el por qué era, por qué hacían lo que hacían y no no, te decían por qué. callate la boca y agarrale la pata que yo le voy a colocar la herradura. Entonces, entonces ese no saber por qué me tenía complicado. Empecé a averiguar hasta que encontré un curso de herrador en el ejército, pero Ah, en el era para militares. Entonces ahí empecé a hurgar hasta que lo abrieron para los civiles, y bueno, ahí entré. Y justo hice el curso en el ejército, y en el año ese que yo estaba en cuarto grado de la Universidad de Veterinaria, había un curso que llamaba Podología y Arte de Errar, que eran 3 meses o 4 meses de
todo lo que era podología y herrado normal, con mucha información de herraduras, de desvase, bueno, de todo, dedicado. Hoy ya no lo dan más. Entonces, juntando ese curso, haciendo el teórico y la parte práctica en el ejército y practicando con caballos cerca de mi casa, así me hice el curso. Así arranqué. Y ya a partir de ahí fue cuando te empezó, por esa curiosidad que dices que tienes, esa ganas siempre de saber de dónde viene el porqué, te metiste en veterinaria. No, no, ya venía siendo veterinaria, pero yo en realidad iba a ser veterinaria para trabajar con vacas. Ah, Pero cuando empecé con los caballos me empezó a gustar, a llamar la atención y ahí cambié. Nunca más toqué una vaca y me pasé a la parte de los caballos. Bueno, en principio a la parte de herrado, ¿no? Y después sí, ya cuando me recibí veterinario, trabajando con un veterinario, a la parte clínica y siempre me gustó lo que es aparato locomotor. Pero siempre tuve eso que siempre lo llevo mucho al herrado, lo junto mucho con el herrado. muy bien. Bueno, la verdad que las preguntas que tenía aquí, las cosas que tenía pendientes de preguntarte, las has ido respondiendo todas sobre la marcha. Y no sé si quieres tú decir algo que te haya quedado por ahí por contar, de tu escuela, de lo que sea, o Mirá dar lo algún que, consejo a la gente que quiera tomar este oficio, que tenga interés por este oficio nuestro, por conocer más qué es un herrador, cómo trabajan los herradores, que si puede ser una profesión con la que se puede uno ganar la vida, es de una la que se puede profesión. vivir. Es una profesión que se puede vivir perfectamente y la clave está, como cualquier profesión, la clave está en que te guste lo que haces. Totalmente. Quien vive de lo que ama está benditamente condenado al éxito. No te va a ir mal nunca. Y eso es así en lo que sea. Entonces, si te gusta, hay escuelas, hay que prepararse. Yo soy muy de fijarme justamente en lo que a veces la gente le preocupa y cuando me pongo a hablar así con gente que estoy agarrando un caballo, estoy revisando un caballo o conversando, y empezás a explicar y a todo el mundo le gusta saber. Vos empezás a explicar lo que sea, de construir una casa, de agarrar un caballo, cuando empezás a explicar y lo explicás de una manera que atrapa a la gente, a todo el mundo le interesa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente se empieza a interesar, es que las cosas empiezan a mejorar, porque por más que vos seas hagas un excelente trabajo, si no le transmitís el valor que tiene que tener eso, o sea, cómo lo tiene que cuidar, por qué lo haces, le explicás por qué lo tiene que repetir cada tantos días y no demorarse. Cuando vos empezás a transmitir ese conocimiento, la gente se informa y empieza a mirar de otra manera, ya sea el errado, ya sea la medicina veterinaria, ya sea una casa, porque vos transmitís y explicás por qué haces las cosas. Entonces, yo estoy en eso. Mirá, de ahora estoy para arrancar un curso, que es un curso de anatomía, de biomecánica, para gente, no para erradores, no para veterinarios, para gente común. ¿Por qué? Porque vos por más que vas, ahora acá hay después de la pandemia pasó que mucha gente sale, se compra casa en el campo y se compra una oveja, un perro y un caballo. Y todo lleva un mantenimiento. El perro es más fácil porque lo meten en el auto, lo lleva a la veterinaria y le hacen un service y el perro más o menos. La oveja, pobre oveja, está un poco relegada y bueno, está ahí, No la necesita esquila. mucho tampoco. Seguro, la esquila una cada tanto, pero el caballo, claro, cuando lo quieren usar, o la dieta, o la parte de los parásitos, yo que sé, tiene un mantenimiento el caballo. Y no es tan fácil de hacer o de trasladar como un perro. Entonces muchas cosas la gente la tiene que aprender, muchas cosas la gente la tiene que ver o consultar gente que esté en el tema. Y bueno, entonces tengo un curso que si le puse aparato locomotor equino y ahí explico todo lo que puedo. Yo creo que tengo una ventaja para esto y es que tengo forma de que la gente que no está en el tema lo pueda entender. Llevo muchos ejemplos a la construcción, ejemplos al automovilismo. Bueno, ahora yo estoy acá en la playa y me gusta un deporte que empecé a hacer hace tiempo ya, es el surf. Sí. Y empecé con el surf y ¿cómo te puedo decir? Te entrega mucho porque si no sabes, no te explican, es muy frustrante si no te explican las cosas. Y justo conseguí un amigo acá en la playa que le encantan los caballos y era muy buen surfista. Y hicimos un intercambio que me enseñó cosas teóricas y lo empecé a entender al deporte y hoy
me encanta, lo disfruto, pero claro, si no te lo explican, si alguien no te lo enseña o no te explica cosas básicas, vas a pasar trabajo, ¿no? Y a pasar mal dentro del agua. Lo mismo pasa con los caballos. Y con cualquier cosa, sí, Y con sí, cualquier, sí, y con cualquier cosa. Si no sabes, lo primero es no haces más que equivocarte, pasarlo mal y frustrarte. totalmente, totalmente. Entonces cuando empezás a frustrarte y por lo general abandonás, cambiás de lo que sea que estés haciendo. Y hoy creo yo que el tema de las redes sociales bueno, el mismo internet, esto que estamos haciendo, que estamos hablando a no sé cuántos kilómetros y No sé cuántos, estamos, pero estamos lejos. estamos lejos, claro. Y viste, la información se puede pasar, o sea, hay que aprovechar todas estas cosas que hoy están. Antes, yo cuando empecé a errar, no sé vos, pero no había mucha información. Era Yo muy ya llevo complicado. también unos cuantos años, menos que tú, pero llevo ya también unos cuantos años y no había tampoco. No había nada, había unos cuantos libros y no eran buenos. Y aparte un libro es muy Y caros. frío. Y seguro, y es difícil cuando lees después llevarlo a la práctica. Otra cosa es que te lo muestren, que vos toques. Yo creo que se ha avanzado mucho, hay mucha información hoy en todos lados, es fácil de llegar, con buen acceso, de lo que sea. Y hay que saberla llevar y más o menos tener una guía, pero sí, hay que aprovechar todo lo que es la tecnología y el acercamiento que hay. Por ejemplo, Pucho Irán tiene un grupo de no sé, como 400 veterinarios, y no sabes la cantidad de información que se pasa ahí, casos que se comparten, está muy bueno, y claro, es mucha información que le sirve a todo el mundo, ¿no? Claro, claro. Y un grupo de WhatsApp. Sí, sí, mira qué cosa más sencilla. Sí, sí. Pero es compartir las casos y las circunstancias y las curiosidades que le sucedan a uno, pues lo puede compartir con el otro por si acaso algo parecido se encuentra o le puede pasar. Claro, Se es trata que de eso. hoy en Y los día es muy caballos fácil. son los mismos en Uruguay que en Argentina, que en España, que en Alemania, que en Estados Unidos. Totalmente. Por suerte, sabés que a donde vayas y hay caballo, vos podés vivir. Porque, y claro, es exactamente lo mismo. Se manejan de la misma manera, es todo lo mismo. Es siempre igual. Sí. Por suerte. Bueno, hay una cosa que siempre le pido, además de la que salió esta charla, que es que a la gente con la que hablo le digo que si le gustaría proponer a alguien que sea Perfecto. interesante. Pucho te propuso a ti Perfecto. y aquí estamos charlando y no sé si tú tendrías alguien por ahí también que te gustaría o que te parecería interesante que conociéramos más. Dale, tiene que ser veterinario, herrador o lo que sea. Cualquier Como tú cosa. quieras. Mirá, te puedo decir, un entrenador de caballos que también empezó sin saber nada y la información que hoy maneja, te puedo decir que es impresionante. Se llama Federico Zubiaurre y es entrenador de caballo de endurance. Y también es una persona que empezó, igual que yo, somos amigos de hace años, sin saber absolutamente nada y por la curiosidad de por qué se hace esto. Porque así, no es porque sí, por algo se hace. Que es la ¿Y por qué no misma, se es puede? la misma filosofía que yo creo que tenemos todos, los Seguro. que, los que nos metemos en este mundo, por qué es esto, por qué se hace, ¿no? ¿Ya? Entonces cuando empezás a investigar, todo lo mismo. Empezás a investigar, y ahí eso es lo que te lleva y te abre puertas y te lleva a crecer, ¿no? El empezar a entender cómo funciona y casi siempre te metes en un mundo que no tiene límite, ¿no? Pues apuntado queda. Federico Subiaurre, Subiaurre. Subiaurre. Apuntado queda. Intentaré contactar con él Yo te y paso ahora, te paso todos los contactos para que te puedas contactar. pues te lo agradeceré. Muy buen entrenador de endurance. Y ya está, y se trata de ir conociendo más gente con la misma perspectiva sobre el caballo, sobre este mundo. Y es también el mundo de, si es un entrenador, no tiene por qué ser veterinario, herrador, porque un jinete, lo que has dicho, yo pregunto mucho a los jinetes, me preocupo de preguntar a los jinetes, me preocupo de preguntar a los mozos, que son los que conocen mucho a los caballos. ¿Cómo está? No sé qué, o cómo al propietario, a quien esté con él. Porque el herrador sí lo conocemos, pero lo conocemos un rato, pero la gente que pasa más tiempo con ellos tiene mucha más información y cuanto más sepamos, mejor podemos hacer nuestro trabajo. Y el punto de vista de un entrenador, pues también puede ser muy interesante.
Es muy interesante y aparte él, te digo que es interesante hablar con él porque domina mucho, o sea, está muy metido en el tema del herrado, el tema de la veterinaria, tiene veterinarios, tiene herradores, pero él le gusta saber y manejar de todo para justamente tener información de todo. Yo siempre lo comparo, ¿sabes con qué? Con la Fórmula 1. Si el que aprieta la rueda, la tuerca de la rueda de atrás la aprieta mal, perdés la carrera. Ya está. Si el que te pone el cosito que lleva la gasolina lo coloca mal, perdés la carrera. Entonces es un equipo y el caballo pasa eso, ¿no? Y El todo el mundo equipo tiene que ese, hacer bien su trabajo. exactamente. Y sobre todo estar todos en el mismo fin que el caballo esté de la mejor manera, ¿no? Totalmente. Estamos de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Patricio. Dale, a las órdenes y bueno, con lo que precisen Nada, estamos acá en Uruguay. un placer. Lo mismo digo. Te mando un abrazo. Ferrarius, el podcast del Herrador.